Bueno, pues muy bien. Pues vamos a empezar con el Festival Starlight. En todos los casos hay una presentación del ponente. Ahora, como sé que me conocen, pues yo voy a pasar por alto esa presentación y voy a empezar con lo que quería contarles. Y yo siempre creo que hemos tocado muchas cosas, muchas ideas, muchas reflexiones. Al final queda evidente que todo lo que queremos, los que estamos aquí, es absolutamente la igualdad, ni más ni menos, lo mismo. Y reivindicar esos derechos, donde hay masculinización de profesiones en las cuidadores, que generalmente son más mujeres, que haya más hombres, y que en aquellas en las que hay feminización, pues también, perdón, feminización haya más hombres como cuidadora y viceversa, donde hay masculinización haya más mujeres. Pero voy a sacar también otras claves importantes de que casualmente donde hay menos, muchas veces menos representación femenina, justo también lo hemos dicho, en carreras que pueden ser carreras mejor remuneradas, en puestos de alta dirección, en consejos ejecutivos, en órganos de dirección. Y tenemos que plantearnos por qué hay esa discrepancia. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Evidentemente, todas, muchas las que estamos trabajando, podemos habernos encontrado incluso en entornos más o menos favorables. Sencillamente nuestra forma de ser, y ustedes también, hemos capeado muchas circunstancias, pero no esa es la realidad de todas las mujeres, no es la realidad en todas las profesiones y sigue habiendo un sesgo de brecha de género importante. Yo, y les contaré cosas, estuve el año pasado, he estado en varias comisiones de Naciones Unidas del estatus de la mujer, vuelvo la próxima semana a Nueva York a otra comisión del estatus de la mujer, voy a hablar de lo de ese 18 de nuevo y seguimos hablando de ciertas discrepancias graves que son realmente, marcan una brecha muy gorda. O sea, es verdad que hay desigualdades en muchos puntos, pero hoy por hoy los datos que voy a aportar es la radiografía del cómo nos encontramos. Entonces, permítanme que comparta pantalla y voy a hacer un barrido. A ver, perdonen un momentito. Voy a hacer un barrido de la historia. Yo creo que no se las he contado en otras ocasiones. Perdón, que cierre aquí. Que va a ser un poquito la historia de la astronomía escrita con nombres de mujer. Yo lo llamo así. Normalmente, no sé si ahora no la están viendo, ¿no? No lo he compartido. Perdonen un momentito. Compartir. Aquí está. Compartir pantalla. Aquí. Bueno, sencillamente cuando ya hablaba, y además les hemos hablado de historia de la astronomía, eh, esto es un tema. ¿Y por qué no se me pone en modo de presente? Ahora sí, ¿verdad? Bueno, he puesto el cartel porque es tan bonito para hacer honor a los carteles que nos hace Dragana. Bueno, cuando hablamos de la historia de la astronomía, yo lo que sí me doy cuenta es que normalmente aparecen invisibles, invisibilizadas, historias de muchas mujeres que han contribuido al avance de la ciencia, al avance de la astronomía. Y entonces, esta charla, muchas de las conferencias que daba sobre historia de la ciencia, la astronomía en Canarias, determinados campos de ciencia, determinadas temáticas en física estelar, en evolución de estrellas, aparecían nombres de mujer que se desconocían. Entonces yo a veces cuando doy una charla en secundaria, empiezo con una diapositiva como esta, y esta se lo planteo a ustedes también. Por ejemplo, ¿cuántos de estos nombres, yo me imagino, no sé, si quieren con los dedos, díganme a cuántos reconocen, pero seguramente a muchos. No sé a cuántos, pero a casi todos, probablemente ustedes que son monitores y monitoras Starlight. Bueno, si ponemos los nombres, no, qué pena no verles a todos, porque viendo mi pantalla no soy capaz de verles a todos. Bueno, estos son, pues, Copérnico, Newton, tenemos al señor Kepler, a Galileo, a Hubble, o tenemos a Einstein, y yo creo que todos, por lo menos cuando pongo esto, 4 de 6, todo el mundo reconoce. A veces a Copérnico no, porque lo que es un poco lejano, y a lo mejor a Kepler tampoco, pero en general a los otros, más o menos, 3 o 4 de estos los reconocen. Pero si yo les pongo esto, y ninguna es Marie Curie, que esto es otra cosa. Digo, ninguna es Marie Curie. Pues normalmente no se conocen el nombre de ninguna. Entonces, y les digo, pues bueno, estas son Caroline Herschel, primera mujer profesional que cobró dinero por ser astrónoma. María Winkelmann, alemana, una de las primeras astrónomas alemanas que nunca pudo entrar en la Academia de la Ciencia por ser mujer, y por ser mujer se le vetaba también el derecho a estudiar. María Mitchell, primera mujer astrónoma americana, que también formó a mujeres para profesionalizarlas en ciencia. Henrietta Leavitt, de la que hablaré, que como saben, del harén
astronómico de Pickering, así se conocía jocosamente, aquellas mujeres computadoras que trabajaban para clasificar con un trabajo inmenso en una época en la que estaban excluidas a determinadas tertulias y trabajos científicos, pero hicieron un trabajo importantísimo para el avance de la ciencia y de la astronomía en particular. Vera Rubin, primera mujer que pudo pisar en la década de los 60 un telescopio de forma profesional, porque hasta principios del siglo pasado lo tenían vetado las mujeres entrar en instituciones científicas. Y aquí tenemos, como no, a Jocelyn Bell. Jocelyn Bell, una de las, ella sigue viva, afortunadamente, tuve ocasión de entrevistarla, y bueno, ha sido controvertido el hecho de que un descubrimiento de ella pudiera valer el premio Nobel de su director de tesis, codirector, aunque en realidad luego le diré que el trabajo de premio Nobel no se les dio por el descubrimiento de los pulsars, sino por los avances en radioastronomía. Según me contaba un compañero hoy con quien estaba hablando, que me comentaba esta, diríamos, dicotomía que a veces también atribuimos que no se le dio el Nobel a ella, pues no estaba, a lo mejor porque era realmente a los trabajos en general. Pero bueno, al margen de esto, lo que sí es verdad que a partir del año 2009, el año internacional de la astronomía, a mí me invitaron, la que era entonces directora del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, que ahora soy yo, y me acuerdo que me dijo, oye, Toñito, en un montón de charlas nombras mujeres, ¿por qué no das una charla de mujeres en ciencia, mujeres en astronomía? Y ahí me lancé a descubrir, a investigar un poquito nombres, historias, que después me sirvieron para formar a otras mujeres, para que contaran estas historias y siguieran desempolvando esas historias ilustres e importantes que podríamos mencionar. Entonces aquí voy a hacer un barrido rápido desde la historia de mujeres en astronomía, desde la antigüedad hasta las computadoras de Harvard, hasta tiempo presente, y plantear si realmente son nuevos tiempos o si se siguen repitiendo determinados clichés. Haciendo una reflexión, decir que hay un libro de ciencias de mujeres en ciencias experimentales, ya antiguo, del año 2003, pero en ella ya se recoge que la ciencia es neutra y objetiva. Sin embargo, la ciencia y la tecnología han sido muy androcéntricas. Siempre ha habido una autoridad científica masculina responsable de la invisibilidad femenina y de la exclusión de mujeres en ciencia. En matemática y en astronomía, sencillamente eran asistentes familiares. Me recordó un poco a lo que dijo ahora Aurelio, ¿no? Que muchas de las astrónomas amateurs son muchas veces familiares de algún astrónomo amateur. Pues eso se ha dado a lo largo de la historia en ciencia. Y por tanto, la historia que nos han contado, como decimos aquí, es una historia parcial y sesgada. Por eso les quiero contar la otra historia escrita con nombres de mujer. En primer lugar, una de las primeras mujeres, aunque en el cine nos han contado la historia de Hipatia, una de las mujeres científicas, astrónomas, hay otra mujer que sería Enheduanna, estoy hablando del año 2000 a.C. de Babilonia, suma sacerdotisa, era princesa, se dedicaba a la poesía y podríamos decir, yo creo que es de la primera mujer que tengo conocimiento como astrónoma. En realidad era hija de un rey y al ser princesa se podía dedicar al estudio de la astronomía y de los cielos, y además dirigió varios templos que servían como observatorios astronómicos. Creó algunos calendarios religiosos y además hay una serie de plantillas cuneiformes. Lo único que tenemos de ellas son una serie de plantillas donde se le ve a ella, esa figura femenina, dando clases, impartiendo clases a otras personas. Con lo cual, Enheduanna quizás sea una de esas primeras astrónomas de las cuales pues apenas se sabe, ¿no? Pero ya se dedicaba a la docencia y al estudio de los cielos. A lo largo de la historia podemos encontrar numerosas mujeres, entre ellas, por ejemplo, Teano, 500 a.C. Estoy hablando de la mujer de Pitágoras. Se le atribuye haber escrito, bueno, haber descubierto y escrito sobre la relación, ahí se me comió la letra, la proporción áurea. Y fíjense, esta mujer nació en Crotone, fue una de las grandes matemáticas que ha tenido la historia. Y Crotone está en Calabria, es parte de donde está la escuela pitagórica greco-romana. Y tuve ocasión de estar en Crotone y les aseguro que fui a Crotone buscando algún indicio de dónde nació Teano, de dónde estudió Teano, dónde trabajó Teano. Me parecía que era maravilloso encontrar una de esas mujeres, pocas mujeres en la época, que escribió libros también y cálculos y tratados de matemáticas. Y no encontré nada, ni en Wikipedia, ni en páginas de turismo. En ningún lugar encontré ninguna información sobre esta mujer en Crotone. O sea, realmente es una anécdota, pero
creo que pueden ser figuras ilustres que pueden también ser un reclamo turístico en muchos lugares para hablar de la historia de la ciencia, que tuvo su origen también allí. O María la Judía, fundadora de la alquimia. No sé si habrán oído esto del baño María, de tomar la lata de leche condensada al baño María, pues también viene a, mira, María la Judía, siglo III antes de Cristo, que fue la que inventó los alambiques de destilación. O Aspasia de Mileto, estoy hablando de una de las mejores mujeres de la retórica. Sin embargo, si hablamos de historia, que incluso hay quien considera que es una fábula, porque está escrita, aparece en las fábulas de Cayo Julio y Gino, incluso hay quien dice que puede ser un mito. Sin embargo, tenemos una de las historias más quizás significativas de las dificultades que pasaron las mujeres para poder estudiar y ejercer carreras, que antes de Hipócrates, bueno, ocurría que bueno, las mujeres podían ejercer medicina, y de hecho ejercían medicina. Lo que pasa es que también se les acusó de ser aquellas que practicaban más abortos. Y como el aborto estaba en aquella época prohibido por ley, entonces una forma de evitar, diríamos, esto es lo que he leído, tengo que constatarlo, pero decían que una forma de evitar este tipo de abortos era ilegalizar la medicina, prohibir la medicina a las mujeres. De hecho, estoy hablando que antes del siglo III, cuarto antes de Cristo, pues estaba prohibido para las mujeres ejercer medicina. Una de ellas era Agnodice de Atenas, de la cual se dice que su padre, ella quería hacer medicina y su padre la alentó para que estudiara y fingió ser un hombre. Aquí ven una pintura como ella era obstetra y se le ve como atendiendo a un parto, ¿no? En la época. Ella también es conocida por haber sido una de las primeras protagonistas de una de las rebeliones femeninas primeras que se dieron, y es que Agnodice, ante esa prohibición, se ve que también tenía entre sus pacientes muchas mujeres, senadoras y muchas mujeres también de la sociedad ateniense, y esto despertó el celo de algunos de sus compañeros varones que no sé si precisamente para desacreditarla, la denunciaron por haber violado a alguna de sus pacientes. Entonces, Agnodice se vio sometida a un juicio muy delicado. Por un lado, o admitía que era una mujer o la acusaban precisamente de violaciones. Y fue por ello que fue llevada a juicio y, sin embargo, en este momento se llevó a cabo una de las primeras que decimos rebeliones femeninas, en la cual 400 mujeres de los senadores amenazaron con suicidarse en este aerópago si no se cambiaban y se elaboraban nuevas leyes en Atenas. Se considera que en estos siglos, y así fue, así se hizo. O sea, esto sirvió para modificar esas leyes y para que las mujeres pudieran volver a ser incluidas en estudios de medicina. Estoy hablando del siglo XV, cuarto antes de Cristo, que se organizó un cierto movimiento de emancipación femenina que fue recogido en obras como La Medea de Eurípides o La República de Platón. Sin embargo, ¿por qué pongo a Agnodice, que era médica, que era obstetra? Pues realmente es porque también ella en aquella época sabemos que era más multidisciplinaria y sabemos que se dedicó al estudio del conocimiento de los astros caldeos de Mesopotamia, y además se dedicaba también a hacer estudios de eclipses de sol y de luna, un poco predecir cuándo iban a ocurrir. Una de las figuras más conocidas, porque ha sido también llevada al cine, como lo saben, a través de su película Ágora, es siempre Hipatia. Hipatia de Alejandría ha sido un mito, realmente aquí la tenemos pintada también por este pintor pre-rafaelista, ¿no? Inglés, Charles William Mitchell, y bueno, hay numerosas pinturas y numerosas referencias a esta mujer considerada mártir de la ciencia y símbolo de esa decadencia del clasicismo cristiano con la irracionalidad por su tendencia pagana. Realmente su carácter se consideraba anómalo porque era una mujer entregada al pensamiento y a la enseñanza. Y de hecho fue asesinada, como saben, por una turba encolerizada de cristianos que incluso la descuartizaron, repartieron sus restos por la ciudad para que no quedara ninguna señal de ella. Por eso los movimientos feministas la han reivindicado como un paradigma de mujer liberada, de carácter anómalo, y también ha sido considerada como mártir de la ciencia por su asesinato cruel. Nos ha repetido, también te dicen en los libros, pues bueno, afortunadamente no han linchado a ninguna mujer ni despedazado por hacer ciencia, pero fue un caso especial del castigo inmenso, ¿no? Por sus ideas, por reivindicar ese derecho a pensar. Hasta
Hubo mucha época, perdonen que algunas letras, no sé qué ha pasado con la imagen del fondo y no se ve bien la letra, pero hubo mil años que podríamos decir que son 1000 años de tinieblas, una época oscura para la ciencia, que fue toda la época donde domina la cosmología aristotélico-tolemaica, de la Tierra al centro del universo, el hombre el centro del universo, y la creación y sus misterios no son cosa de hombres, sino verdades reveladas. Ocurrió también el 400 después de Cristo, el incendio de la Biblioteca de Alejandría, y en este incendio de la Biblioteca de Alejandría se condena, la condena o se destruye toda la cultura que se considera pagana, todas aquellas teorías, todas aquellas literatura, todos aquellos libros que no seguían o no continuaban estas teorías un poco impuestas en este periodo de cristianización del Imperio Romano, ¿no? Desde el siglo IV hasta el siglo XV después de Cristo. Uno de los casos más conocidos, ya todos lo saben, es Giordano Bruno, que por contradecir las Sagradas Escrituras y por defender una cosmología centrista, pues también fue condenado a la hoguera. Hasta entonces, en este medievo, ¿qué papel tenían las mujeres en ciencia? Pues normalmente las mujeres estaban excluidas de la vida social. Y podríamos decir que las mujeres que podían ejercer ciencia o estudiar matemática o estudiar geometría eran mujeres en los conventos y monasterios, como bibliotecarias, como escribanas o como enseñantes. Aquí, por ejemplo, tenemos una ilustración que estoy hablando de medieval, estoy hablando del siglo XIV, donde una mujer se ve dando clases a una serie de alumnos pues, de geometría. Entonces, realmente en los conventos donde podían ellas estudiar y podían ser enseñantes. Un ejemplo de ello, de estas mujeres dedicadas también a la ciencia y a la religión, es Hildegarda de Bingen. Ella nació en Alemania, era abadesa, y a los 14 años entró en un monasterio y terminó siendo abadesa de ese monasterio y de varios más. Escribió diferentes libros, sobre todo eran de contenidos físicos y contenidos médicos, y algunos de sus libros más se consideraba, como era de Alemania, la llamaban la diosa de la sabiduría del Rin. O sea, era considerada casi estas mujeres sabias, eran consideradas casi como diosas, como seres divinos. Y era realmente porque yo creo que por la anomalía. Decir de ella que seguro que muchos de nosotros, por la edad que tenemos, conocemos lo del Esperanto, nos suena lo del Esperanto, esa famosa lengua ignota, ¿no? Artificial, en la que toda la humanidad pudiéramos entender, pues ella fue la que creó ese alfabeto. Es un alfabeto de Hildegard von Bingen, que me corrija aquí, por favor, Heike, pero esta mujer, Hildegarda, fue una mujer notable en la época y se le considera la patrona de los esperantistas. A mí me encanta de algunas de sus obras estas dos imágenes. Fíjense, en aquel entonces se negaba incluso la felicidad de la tierra. Sin embargo, ella en este momento, fíjate que pinta, es verdad que la pinta plana, pero bueno, pinta el círculo de la tierra, la representa aquí con este círculo, y además cómo coexisten las cuatro estaciones. En realidad, aquí es como si estuviera reconociendo que las estaciones cambian en unas partes y otras en el planeta. Ahora, el concepto que tenía del universo era el que se aceptó hasta el medievo, hasta el siglo XV-XVI, en el que la Tierra está en el centro del universo, alrededor están las órbitas de algunos planetas, incluido el Sol y la Luna. El del Sol incluso está antes que el de Marte, o sea, había una confusión, solo se conocían los planetas que se conocían desde los babilónicos, y alrededor había una esfera horadada donde había un fuego supralunar, ese fuego entraba por esos agujeros y eso era las estrellas. Esa concepción se mantuvo hasta esta época, hasta el siglo XVI. Con lo cual, fíjense lo que hemos evolucionado realmente en estos últimos 4 o 5 siglos, que no son tantos. Decir que entramos, estoy muy a salto de mata, pero que no da tiempo para mucho más, pero siglo XV y XVI, solo pinceladas. Entramos en un cambio fundamental de revitalización cultural que se produjo sobre todo en Europa Occidental y fue fruto de la difusión de ideas humanistas. En este caso, domina el antropocentrismo renacentista frente a ese teocentrismo medieval, donde era la Tierra, era el hombre el centro del universo. Ahora no, ni el ser el centro del universo y además dominan otras ideas humanísticas que dan pie a otras ciencias, a la ciencia y al arte. Entramos en un periodo de florecimiento en arte, en literatura, en ciencia. Aquí, ¿qué papel jugó la mujer? Pues aquí aumenta el número de mujeres, especialmente en poesía, y también su interés por ciencia, por la política y por la música.
Una de esas mujeres que quiero destacar, todos ustedes, no vamos a entrar porque lo dimos en las clases de historia de astronomía, estudiamos las leyes de Kepler. Y todos sabemos que esas leyes de Kepler fueron estudios que heredó el señor Kepler tras un contacto que mantuvo con Tycho Brahe. Tycho y su hermana Sofía trabajaban en Dinamarca, en la isla que se llama, bueno, Ven, que es la isla que se encuentra en un castillo, el castillo de Urania, Uraniborg, en esa isla. Ahora pertenece a Dinamarca. Pues aquí se construyó el mejor observatorio astronómico de la era pretelescópica. Aquí podríamos decir que es el primer instituto de investigación astronómica. ¿Y quién trabajaba aquí? Pues Sofía quería estudiar, pero era una mujer y las mujeres en ese entonces no tenían derecho, acceso a esos estudios, diríamos, superiores. También es verdad que solo los hombres con poder adquisitivo podían entrar en la universidad. Pero si tú eras una mujer rica, marquesa, duquesa, tampoco podías entrar por ser mujer. Esta era la exclusión que tenían las mujeres. Estaba sesgado en clases sociales y estaba sesgado por género. Pero las mujeres, como el caso de Sofía, pues pudo obtener, porque así se empeñó y sus padres le ofrecieron clases particulares de biología, de botánica, de medicina, de astronomía. Y ella se dedicó durante toda su adolescencia a ayudar a su hermano en este castillo, en este primer observatorio. Y de los cálculos que hicieron Tico, y aquí se ve conversando con su hermana, que seguramente no sabemos exactamente en qué contribuyó, pero sí que le ayudó en las labores de este y en los cálculos que realizó, se hicieron los primeros cálculos precisos de eclipses y de las trayectorias de los cometas. De tal manera que Tycho trabajaba, una vez coincidió en Praga con Kepler y al final, tras su muerte, dado que Sofía por sí sola tenía otros labores también domésticas, otros trabajos que hacer, no podía encargarse sola del observatorio, todo ese trabajo que habían realizado los dos de las órbitas de los planetas se fue entregado en herencia a Kepler. Y de ahí Kepler sacó y obtuvo las leyes del movimiento de los planetas y de aquí Newton la ley de gravitación universal. Con ello decir que fueron los primeros en determinar las posiciones exactas de los planetas. Sin embargo, nadie conocemos a Sofía y todos conocemos a Tycho Brahe. Pues bueno, es una reivindicación al trabajo que ella también realizó ahí. En esta época, da la casualidad que hubo mayor afluencia de mujeres ya les digo, a estas disciplinas, especialmente arte, literatura, poesía, música, pero también en ciencia. Sin embargo, seguían siendo excluidas de la universidad. Solamente que yo sepa, en la Escuela Médica Salernitana y en la Universidad de Bolonia, donde se aceptaban todavía mujeres, fíjense, relacionadas con medicina. Hasta entonces se dedicaban a ciencia, pero más que nada las alentaban para habilidades en pintura para hacer ilustraciones científicas. Entiendan que entonces no existían ni cámaras digitales, ni otra manera de reproducir las hojitas, las flores, los pajaritos, y ellas se dedicaban a ilustrar esos trabajos. Entre ellas podríamos destacar algunas de estas mujeres relevantes del Renacimiento, pues ya ven los títulos que tienen, eran mujeres que por su alto estatus aristocrático, y de nivel adquisitivo, podían organizar tertulias científicas donde en sus propios castillos, en sus propios palacios, y por supuesto intervenían porque eran las anfitrionas. Se consideraban con derecho a intervenir. Por ejemplo, Margaret Cavendish, que era la duquesa de Newcastle, se sabe que formó parte de algunos de los debates científicos más relevantes de su época. La marquesa de Châtelet, sabemos que tradujo también al francés la obra de Newton, también otra mujer erudita y muy aficionada a la ciencia. O la duquesa de Toscana, que era muy amiga de Galileo y que sabemos que existen cartas y mucha correspondencia donde intercambiaban esos descubrimientos Galileo que tenía con ella y en defensa de las teorías copernicanas. Sencillamente poner el acento de que estaban excluidas de la ciencia, pero participaban en la medida que podían en estas tertulias. A ver si pasa la siguiente, se me ha quedado aquí. Por tanto, decirles que pese a esta emancipación femenina en esta época, pongo el ejemplo de que en Alemania incluso entre 1650 y 1710 ya eran el 14% total de científicos en astronomía. Sin embargo, ya veremos cómo aún la posibilidad de destacar o de formar parte de academias de ciencia era muy pequeña. La primera mujer astrónoma alemana es María Winkelmann. Ella se inició en astronomía, pero estaba, como decía antes, asistenta familiar. ¿De quién? Casada con un astrónomo, ¿no? Con Kirch, que era un conocido astrónomo de Prusia.
Ella elaboró calendario, estableció la conjunción de los planetas, incluso descubrió un cometa 1702 por el año en el que fue descubierto, pero cuyo nombre fue atribuido y su descubrimiento fue atribuido a su marido. Ella cuenta que luchó para entrar en la Academia de Berlín y se le denegó por ser mujer. Realmente se le denegó por no tener estudios, pero no tenía estudios por ser mujer, con lo cual, bueno, en fin, que consideraban que te podía ser un mal ejemplo. Desde la fundación de la Academia de Ciencias de Berlín, por ejemplo, 14 solo de los 2.900 miembros fueron mujeres y solo 4 de pleno derecho. Y pongo esto como uno de los primeros avances en lo que ya había un 14% de mujeres. Aún así, aún pues, tenían realmente, eran mínimas y minoritarias en muchos de los entornos colectivos y en la sociedad científica. Una de las que podríamos destacar, importantísima, todos la conocemos, Caroline Herschel. Esta mujer contrajo británica, hermana de William Herschel, el descubridor del planeta Urano. Esta Caroline contrajo el tifus cuando apenas tenía 10 años y su padre, bueno, consideró probablemente la afeara o la deformara y el padre consideró que no sería apta para el matrimonio por esta misma enfermedad. Que me resulta duro y difícil hasta decir por no considerarla bonita, por decirlo de alguna manera, o por considerarla que tenía, que no considerarla atractiva. De tal manera que la, propone que fuera pues, ayudante y llama de llaves de su hermano. Y ella realmente al final llegó a ser una grandísima matemática, estudió astronomía, filosofía, llegó a ser miembro honorario de la Real Sociedad Astronómica Británica, llegó a obtener una medalla de oro por su trabajo y su contribución a la ciencia, y es la primera mujer astrónoma profesional, primera que cobraba ya 50 libras anuales por sus trabajos. No obstante, ella seguía diciendo que hablar bien de ella era hablar mal de su padre, porque en aquel entonces estaba muy mal visto que las mujeres ejercieran ciencia. Descubrió 8 cometas, 3 nebulosas y llegó a escribir 2 catálogos astronómicos. Me doy un salto aún mayor. Son pocas las mujeres que podemos encontrar, diríamos, mujeres ilustres con trabajos destacados. Seguro que algunas, muchas hay en el camino, pero estoy hablando de los trabajos más destacados. Ya llegamos a una época de gran cambio que es la época del abolicionismo. Estamos hablando ya del siglo XIX. El abolicionismo es una doctrina que nace en Estados Unidos que propugna la abolición de cualquier ley, pues precepto, costumbre que se considere atentatorio a cualquier principio ético y moral, bien sea por cuestión religiosa o por cuestión de género o de raza. Por tanto, en este movimiento, aquí destacamos algunas mujeres como Lucrecia Mott, que la tenemos aquí en esta fotito, que formaba parte de este grupo de abolicionistas, de esas primeras reuniones que se llevaron a cabo, por ejemplo, en Filadelfia en torno a 1840. Ella murió no muy mayor, pero murió de un cáncer y si no recuerdo mal era algún tema digestivo. Esto es irrelevante, pero sí en su carácter decir que era una de esas mujeres que formaban parte de esa red que se llamaba el ferrocarril subterráneo clandestino que existía justamente en Estados Unidos, desde los estados del sur al norte, que favorecían la liberación de esclavos. Ellas eran como si fueran esas sedes donde estos esclavos podían emigrar hacia los estados más liberales, donde no existía esclavitud y tenían que descansar, tenían que comer y existía como esa ruta, ¿no?, de casas, se consideraban clandestinas porque ahí acogían a estos esclavos, les daban de comer, dejaban descansar y seguían su ruta a los estados del norte. Ella era una de esas activistas, una de esas mujeres también comprometidas con los derechos humanos, en particular contra esa segregación racial. Y bueno, ese compromiso también la llevó a participar en una convención, la llamada Convención de Seneca Falls, se realizó en Nueva York en el 19 y 20 de julio de 1848, que fue la primera convención pro derechos de la mujer. Fueron esta, Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton, las que se consideran las promotoras y las fundadoras del movimiento fundacional del feminismo en pro de los derechos de la mujer. ¿En qué situación se encontraban las mujeres? Bueno, las primeras reivindicaciones feministas son de esa época que les conté, de la Medea de Eurípides, de la República de Platón o la Lisístrata de Aristófanes. En realidad, en algunas de ellas se alentaba a las mujeres a una huelga de sexo para conseguir sus fines, es decir, no mantener relaciones sexuales con sus esposos como una forma de
conseguir determinados privilegios, que no son privilegios, que eran derechos, ¿no? Al final. Pero entre eso, yo creo que una en esa historia, en esa cronología de esa búsqueda del derecho al voto, del derecho a tener, ¿no? De la necesidad y la reivindicación de tener los mismos derechos al trabajo, a trabajo remunerado, al voto, a la independencia y a determinados trabajos, provocó que en 1909 surgiera en Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer. Luego, en 1910, se proclama el Día Internacional de la Mujer. Posteriormente, el 19 de marzo de 1911, estoy haciendo un poco un detalle cronológico para entender cómo nos acercamos al 8 de marzo, de dónde viene, se crea el primer Día Internacional, ya se llama, de la Mujer Trabajadora. Y del 19 de marzo pasa al 8 de marzo y parece ser que esto tiene que ver con que cayera sábados o domingos, ¿eh? El hecho que se cambiara el día. No he hecho el ejemplo, pero todo esto se ha ido compartiendo con Rusia. Rusia y Estados Unidos han ido creando, y fue Rusia el primero en crear un Día Internacional de la Mujer, de hecho. Y luego Estados Unidos. Fue una época incluso anterior a la Guerra Fría, pero ya ahí había cierto paralelismo en estas dos grandes potencias. Fue el 25 de marzo de 1911, justamente cuando hubo un incendio en la fábrica Triangle Waste en Nueva York, en el cual pues muchísimas mujeres, muchas de ellas, más de 100 mujeres, muchas de ellas entre 14 y 40 años, migrantes de países del este, pues mueren en este incendio de esta fábrica de Estados Unidos como ratones una jaula, ¿no? Realmente aquí, a partir de aquí, se promulgan numerosas leyes que tienen que ver con la prevención y seguridad en el trabajo, o sea, pero desgraciadamente aquí se evidenció las infrahumanas condiciones en las que vivían y trabajaban las pocas mujeres trabajadoras, ¿no? La explotación humana que había, especialmente en mujeres. Otro caso muy escandaloso fue el caso de las mujeres del radio, que se llamaban, creo que todos ustedes conocen esa historia, ¿no? De 1917. ¿Recuerdan los relojes antes tradicionales que muchas veces se volvían, de noches eran fosforescentes, ¿no? Las agujas. Pues antiguamente esa fosforescencia era material radiactivo que se pintaba de fósforo y se pintaban esas agujitas. Estas mujeres con finos pinceles que a veces los preparaban con puntitas de su cabello, y se podían preparar, eran con finos pinceles, pintaban y muchas veces para que fuera más fino, chupaban el pincel, lo típico, ¿no? Para hacerlo más fino. Pues muchas de ellas terminaron murieron, un altísimo porcentaje de ellas, pues precisamente de cáncer, con deformaciones bucales. Lo peor que los primeros casos se silenciaron diciendo que habían muerto de sífilis. Realmente que de lo que habían muerto hasta que se investigó después era por radiactividad. O sea, esa radiactividad provocó cáncer en muchas de estas mujeres. Que se supiera o no supiera, no lo sé. Pero realmente son otros de los casos también bastante dramáticos de la historia de la mujer trabajadora. Pero a lo que yo iba ya en el siglo XIX, con todo esto, sin embargo, hubo una época también interesante para las mujeres en ciencia y astronomía. Y ya me voy a Estados Unidos, como uno de los primeros países donde la Universidad de Berlín por primera vez aceptan a mujeres en astronomía. Entre 1859 y 1940, más de 400 mujeres americanas se dedican a reunir imágenes fotográficas, obtenerlas, medirlas y además registrar los datos, a clasificar estrellas. Entramos por primera vez en la era hasta ahora el telescopio era sin cámara, a ojo desnudo, haciendo cálculos y pintando lo que vemos. Pero no existía la cámara fotográfica. Las primeras cámaras, estamos hablando ya del siglo XIX. Entonces, la primera fotografía, como saben, era en una placa fotográfica. Una placa que al llegar un fotón, pues se excitaba esto químicamente y saturaba y producía una mancha. Pues esa mancha era la imagen de la estrella. Entonces, si lo que haríamos con un microdensitómetro, podríamos medir el flujo y la intensidad de ese punto y según eso, pues podemos decir, se le asignaba un brillo. Lo mismo que verlo en el cielo, como hizo Hiparco, que se le daba una magnitud, pues lo mismo, pero en una placa fotográfica, que esto ya era más precisión y además podíamos durante distintas noches incluso observar cambios que se podrían observar y así se descubrieron muchísimas cosas como una que les voy a contar.
Una de ellas, de estas mujeres americanas que empezó a trabajar y a estudiar astronomía en la Universidad de Berlín, que por primera vez aceptan no solo mujeres, sino en general afroamericanos, fue María Mitchell. María Mitchell es la primera mujer astrónoma americana. Nació en una familia de cuáqueros. Para los que no los conozcan, son una sociedad en la que los niños y niñas se educan bajo el mismo ambiente y juntos y con la misma igualdad de oportunidades. Ella siempre se consideró poseedora de una actividad normal, pero de extraordinaria paciencia. En aquella época conocemos esta época importantísima, había una necesidad imperiosa de reducir esos datos, de analizar esas cientos de miles de imágenes de estrellas que teníamos en esas placas. Entonces, miren la labor de María Mitchell. María Mitchell, como digo, fue, un poco por contar su biografía, primera mujer astrónoma americana, primera en ingresar también en la Academia Americana de Artes y de Ciencias, también pertenecía a la Sociedad Americana para el Avance de la Ciencia, trabajó en el Vassar College, cobraba la tercera parte que sus colegas. Esto ahora sería ilegal, pero así fue en esa época. Fue la primera persona en dirigir el observatorio, colaboró con un observatorio naval, recibió medalla de oro y también fundó una asociación para el avance de la mujer. María daba clase en Vassar College, que era un colegio para profesionalizar y formar a mujeres para este tipo de estudio y de análisis de datos astronómicos. María, este colegio estaba adscrito junto con el Vassar College. En particular, María calculó tablas sobre la posición de Venus, descubrió también un cometa que ya no es como el caso de Winkelmann, aquí lleva su nombre, se llama cometa Miss Mitchell, que es el cometa 1847. Obtuvo también el premio Federico VI por el descubrimiento del primer cometa telescópico, es decir, detectado también con un telescopio, y decirles que hay un cráter de ella en la Luna, por poner un caso también, por decir mujeres ilustres. En aquel entonces, este señor que se encuentra aquí en esta foto, que igual nos lo han oído nombrar en algunas de las charlas, es el señor Charles Pickering. Charles era el director de Harvard del grupo de estudio estelar. Y este señor fue convencido por el director del observatorio de Yale para, como tenía que hacer tanto trabajo, era tanto los datos que tenía que estudiar, que decía, oye, pues mira, ¿por qué fue convencido por Yale? ¿Por qué no contratas a mujeres que además están mejor o especialmente capacitadas y dotadas, así decía, para hacer observaciones y cálculos que sean tediosos, muy repetitivos, que tengan que ser muy minuciosos? Y además, fíjate que bueno, que además cobran menos, con lo cual, fíjate, es un chollo, ¿no? Pues bueno, así fue. Y empezó a contratar primero 21 mujeres, después pasaron a ser 80, y por ahí pasaron, como digo, pues 400 mujeres en este grupo. Jocosamente las llamaban así, el harén astronómico de Pickering. Eran las primeras mujeres computadoras. Esas mujeres son muy relevantes. Estas son de las mujeres más relevantes de la historia de la ciencia. Aquí tenemos, por ejemplo, al señor Pickering, y no están, aunque parezca, no están cosiendo, no están haciendo puntos, sino que están precisamente con estas placas fotográficas, que luego veremos, reduciendo datos astronómicos. ¿Por qué pongo a esta señora, William Mina? Pues siempre me gusta nombrar a William Mina. Mina la llamaban. Era Mina o señora Fleming, que se ganó el título de señora Fleming. Mina procedía de una familia, nació en Escocia, se casa y emigra a Boston con su marido, quien la abandona embarazada. Una mujer, me imagino, en 1870, 1880, imagínensela sola en Boston, emigrante, con una barriga, madre soltera, o madre abandonada, y casualmente entra a formar parte o consigue trabajo en la casa del señor Pickering. De hecho, el señor Pickering le pone apellido a ese niño que nace en la casa de Pickering. Nace Edward Pickering Fleming. Pues bien, o sea que, bueno, parece que la trató bien. Y en aquel momento el señor Pickering tenía un ayudante que parece ser con el que no estaba muy contento. Y le dijo que mi ama de llaves sería capaz de dirigir mucho mejor que usted este observatorio. Así que despedido, y coge a Mina y la asciende al título de directora de las mujeres computadoras. Y claro, Mina mostró su arrecho y
realmente dice que con mano férrea, no sé si eso será bueno o malo, pero ella dirigía ese grupo de mujeres astrónomas. Llegó a clasificar hasta 10.500 estrellas, descubrió más de 300 estrellas variables, o sea que no hizo ningún trabajo que no sea de reconocer, más de unas 60 nebulosas, y publicó en el Astrophysical Journal y en el Annales de Harvard, que son revistas que siguen estando vigentes, de las primeras mujeres que publicaron en esta revista. Pero seguro por lo que todos deben conocer a Mina, a Williamina, es porque fue la que descubrió la nebulosa del caballo. Así que Mina Fleming, fue la que descubrió esta nebulosa. Pero además decirles que no solo Mina, es que aquí tenemos muchas mujeres que si se las empiezo a nombrar, todas tienen historias importantes que contar. Yo me voy a quedar con dos de ellas, especialmente estas dos, que son Henrietta Leavitt y Annie Giancano. Eran mujeres que trabajaban en torno a 6 días a la semana, cobrando 25, 50 centavos la hora. Para que tengan una idea, era lo mismo que cobraba en aquel entonces en Estados Unidos un obrero de la construcción. Y además había unas que eran las observadoras que se iban a Perú, al volcán Misti, a tomar observaciones, a realizar observaciones de las nubes de Magallanes, por ejemplo. Otras eran las computadoras, como Henrietta Leavitt o su amiga Annie Young, y otras eran las registradoras, vamos, los discos duros. Lo que era el terabyte, lo que era el disco que ahora usamos en los ordenadores. No existían, otras tenían que encargarse de esos registros. Eran en esas tres categorías nos encontrábamos a todas esas mujeres, todas ellas dirigidas férreamente por la señora Fleming, que además es nombrada conservadora, por el primer título que obtiene, un primer cargo institucional que obtiene una mujer en Harvard, conservadora del archivo de fotografías de Harvard. Así que, bueno, ella realmente ascendió y se ve que era muy buena. Aquí tenemos una imagen del volcán de, bueno, Jonathan, esto te suena de nuestros compañeros de Arequipa, ¿no? Que yo les mencioné que si quedaba algo, me dijeron que no quedaba ningún resto, pero estos restos de esta casa y de este observatorio sería ahora una joya. Pues aquí es donde venían estas mujeres como Annie Giancano, íntima amiga de Henrietta Leavitt, sorda también como ella, y cuando digo lo de sorda es por una minusvalía, vamos a decir, discapacidad, que ambas palabras son incorrectas, pero por una disfunción funcional, que sería esa sordera, las aisló muchas veces del mundo y las aisló muchas veces también. Les creó ciertas dificultades. De hecho, como no voy a hablar en detalle de la historia de Leavitt, de Henrietta, pero ella realmente tuvo que venir a Europa para curarse, para intentar tratarse por ciertas enfermedades, por esa debilidad. Pero lo digo justamente por lo contrario, como a pesar de esas dificultades emocionales, estas mujeres fueron capaces de, de hacer grandes avances, de hacer grandes estudios y de proporcionar estos datos que ahora les voy a contar. Estas son las nubes de Magallanes que desde un telescopio, que era el telescopio Bruce, de 61 centímetros en Arequipa, se tomaron imágenes de las nubes de Magallanes, pequeña y gran nube de Magallanes. Pues bueno, entre esas estrellas yo suelo destacar, hay estrellas que se llaman, que cambian su brillo por causas extrínsecas, entre ellas las binarias eclipsantes. Por ejemplo, aquí tenemos Algol en Perseo, son binarias eclipsantes y por tanto cuando pasa esta pequeñita delante de la otra hay un decrecimiento de brillo de cielo, ¿de acuerdo? Del brillo de la estrella, porque la que tenemos delante, la roja, la naranja, es menos brillante y eclipsa a la más brillante, que es la azul. Hay otras causas por las que puede cambiar el brillo, esto es porque son eclipsantes, pero hay otros casos donde por razones intrínsecas puede cambiar el brillo de una estrella. Todos conocemos las novas, por una acreción de material, de repente una estrella también moribunda, una enana blanca, puede realmente resurgir, aumentar su masa y por tanto su luminosidad, y es como una resurrección. O por ejemplo un pulsar, que todos sabemos son estrellas de neutrones que tienen cambios súbitos y periódicos de brillo. Las supernovas son objetos que intrínsecamente pueden sufrir cambios en su intensidad. Una de esas estrellas son las cefeidas. Las cefeidas son estrellas que no permanecen en equilibrio estable, fueron descubiertas por Goodricke en 1784. Observó varias justamente en la constelación de Cefeo y por eso se llamaban así. Hay distintos tipos, unas son clásicas, otras se llaman vírgenes, unas son jóvenes que pueden emitir, pues, tener como hasta 30 masas solares y emitir luminosidades entre 500 y 30.000 luminosidades solares. Y otras son más viejas,
con periodos más pequeñitos. Pues bien, el que hacía esta cefeida, la primera persona que descubrió que había una relación directa entre el cambio de luminosidad y el periodo en el que cambiaban, de forma que las más brillantes cambiaban su luminosidad en más tiempo, los periodos eran mayores, mientras que las menos brillantes, su cambio de brillo era más pequeño. Esto era una propiedad que detectó observando esas placas fotográficas la señora Henrietta Leavitt. Esto significaba que existía una relación directa, aquí la tienen representada, si representamos la magnitud o la luminosidad frente al periodo, hay una relación directa entre la luminosidad y el periodo. Eso le llevó a pensar que si eran estrellas diferentes y la luminosidad está... hay alguien ahí hablando, silencio en los micros por si acaso. Y si hay una, ahora les explico un poquito de dónde sale. Ella, antes que nada, decirles que también descubrió casi 1800 estrellas en la nube de Magallanes, estudió su periodo que se llama periodo de luminosidad, esa relación directa, y esta relación permitió establecer una regla que nos ha permitido no solo medir el tamaño de nuestra galaxia, sino determinar las distancias en galaxias vecinas y al final, en definitiva, sirvió para medir, tomar o tener una escala del tamaño del universo y permitió a Hubble establecer y encontrar la ley bueno, como llamamos, una ley que nos permita medir el universo y también la expansión del mismo. Esta relación, como todos sabemos, la magnitud absoluta y aparente de una estrella están relacionadas con la distancia a la que se encuentra. De tal manera que Henrietta lo que dijo es, bueno, esta relación, lo que sí puedo decir es que si todas las estrellas que cumplen, todas estas estrellas cumplen lo mismo, están en la misma distancia, si yo supiera la magnitud, hay una relación directa, todas, diríamos, tienen la misma propiedad, todas cumplen la misma propiedad. Si yo sé, yo tengo la magnitud aparente de una de ellas, si yo pudiera conocer la magnitud absoluta, y esta magnitud aparente la puedo determinar conociendo el periodo, porque hay una relación directa, ella dijo, podría conocer la distancia a la que se encuentra. Es decir, a ver si no me lío, conozco la magnitud aparente. Ella decía que hay una relación directa entre esa magnitud y el periodo. Teniendo el periodo en el que cambian, puedo conocer la magnitud aparente. Y por tanto, eso tiene que tener que ver con la magnitud absoluta, porque todas cumplen lo mismo. Es decir, tiene algo que ver con algo intrínseco de la estrella. Bueno, esto hay que echarle un pensamiento. En cualquier caso, lo que decía, que a través del conocimiento de la magnitud aparente podríamos conocer la magnitud absoluta y por tanto la distancia a la que se encuentra el objeto. El problema es que no conocíamos ni la magnitud absoluta ni conocíamos la distancia. Pero ella decía, si me dieran la magnitud de una sola cefeida, yo podría determinar la distancia a la que se encuentra. Necesita una sola para establecer una regla, ¿no? Esa regla, ese calibrador, que es lo que llamamos esta cantidad, ¿no? Por tanto, fue precisamente Herbrunn el primero que midió la distancia a una cefeida por paralaje. Entonces, él determinó la distancia a una cefeida como por paralaje, que no voy a entrar en cómo se mide, porque ya lo dimos en clase y ya saben cómo se puede medir por el paralaje, cómo se puede medir la distancia a las estrellas. Pues desde que determinó la distancia a una sola cefeida, lo lleva aquí y pudo calcular esa relación, diríamos, pudo tener un calibrador teniendo una magnitud aparente, cuál debe ser su magnitud absoluta. De tal manera que encontró que una cefeida que se encontraba muy cercana, tenía un periodo que le daba una luminosidad de menos 2,3. Conociendo la luminosidad absoluta, conociendo la distancia y conociendo esta magnitud absoluta, ya tenemos una regla de relación entre magnitud absoluta y magnitud aparente para cualquier cefeida. Conocida la magnitud absoluta y con magnitud aparente para cualquier cefeida, en cualquier cefeida que nos encontremos podemos calcular la distancia. Para no liarme, que me he liado mucho. Decir que necesitamos, hay una relación directa entre estas dos, que están relacionadas con la distancia, pero además una relación directa en la cefeida porque es algo intrínseco. El cambio de magnitud con el radio, con la luminosidad, tiene algo que ver con algo propio de la cefeida. Hay una relación constante en estas dos, ¿vale? En la cefeida, esto es constante. De tal manera que lo que decía Henrietta es que, claro, yo conozco la magnitud aparente,
la mido y además conozco el periodo y puedo medir la magnitud aparente, pero no conozco ni la absoluta ni la distancia. Pero Hepburn, conociendo la distancia, ya pudo calcular la magnitud absoluta de una cefeida de una determinada magnitud aparente. Como esto es constante en las cefeidas, si yo tengo la magnitud aparente de cualquier cefeida, puedo saber la magnitud absoluta y calcular su distancia. Bueno, no me lío más, porque esto, créanme que esto sirvió para después Shapley determinar la distancia a través de la cefeida. En la Vía Láctea se llegaron a medir distancias de cefeidas en la población de 2 de cúmulos globulares en la Vía Láctea y se determinó que la distancia era aproximadamente de 100 kiloparsecs. Esto también sirvió para medir la distancia del Sol al centro de nuestra galaxia, en torno a 15 kiloparsecs, y en 1923 esta misma ley de la cefeida permitió determinar la distancia a M31 en torno, bueno, se dijo en aquel entonces, calculó 285 con gran error, hoy ya sabemos que es 770. En fin, que usando esa ley de Henrietta se obtuvieron numerosos otros datos astronómicos que permitieron determinar que había otras galaxias más allá de la nuestra y finalmente determinar también la expansión del universo. Henrietta, como saben, para nosotros medir distancias, primero usamos en Tierra los radares. Para medir distancias entre planetas en el sistema solar usamos las leyes de Kepler y los eclipses. Para estrellas cercanas el paralaje. Para objetos un poco más lejanos y estrellas más lejanas usamos la luminosidad periodo de la cefeida. Y más allá, pues supernovas o la ley de Hubble. Esto un poco para la escala con que medimos la distancia, lo importante que fue esta relación. Es decir, otro de los trabajos más importantes, este trabajo que era tan importante, pues Annie Giancano le decía, Henrietta, espabilate porque esto lo va a publicar Edward, nuestro jefe, pero va a poner su nombre. Y pues miren, sí, efectivamente, aquí así fue. Aquí aparece el artículo de este famoso trabajo donde firma Pickering, pero aquí fíjense qué curioso, eso yo creo que hoy no se podría decir en la vida que este trabajo ha sido preparado por por Miss Leavitt, o sea, viene firmado por su autor, pero dice que ha sido preparado por ella. En fin, algo un poco sería hoy controvertido, pero eso se entendía que era como su trabajadora, que hacía el trabajo, aunque publicaba él, que posiblemente escribiría el artículo. En cualquier caso, esas eran las condiciones en las que se encontraba. Hay muchos trabajos, yo he dado, pues mira, el museo también me ha permitido dar varias charlas sobre este tema, quién es Henrietta Leavitt. Hay una biografía de ella, de George Johnson, y yo he dado varias charlas sobre esta mujer, sobre su biografía, y una de las cosas más alarmantes que en 1925 fue propuesta por el sueco Gösta Mittag-Leffler, le escribió una carta con la intención de proponerla a premio Nobel, pero había fallecido hacía 4 años y no se dan póstumos, así que bueno, se ha quedado sin el premio Nobel por estar muerta. Mira, qué culpa tendría ella, pero que esas cosas de la vida. Su trabajo trascendió mucho tiempo después. No voy a entrar ahora en detalle porque ya me pasaré de la hora, pero sí decirles que en aquella época empezaron a clasificarse las estrellas. Una de las primeras clasificaciones fue la de Harvard, del Observatorio de Harvard, la de Pickering, que heredó el trabajo precisamente de Draper, un catálogo usando la serie Balmer de hidrógeno. Ese fue continuado por Fleming, estudiando también las líneas de hidrógeno de las estrellas, y fue perfeccionado por Cannon, usando también como criterio la temperatura. En 1910, cuando tenemos el diagrama HR que todos conocemos de Hepburn-Russell, que presenta las trayectorias evolutivas de las estrellas en función de la luminosidad frente a la temperatura y las clases espectrales. Hubo posteriores clasificaciones, pero decirles que las que contribuyeron a la clasificación del mayor número, unas 200.000 estrellas, fueron estas mujeres de Harvard. Entre los grandes descubrimientos y los grandes hitos de sus trabajos, podríamos destacar que por primera vez esa clasificación espectral OBA, FGKM, de acuerdo al contenido de hidrógeno, lo estableció Williamina Fleming. Antonia Maury fue una de las que descubrió y además analizó este tipo de estrellas que se llaman eclipsantes, como las estrellas Beta Lyrae. Y Annie Giancano, esa que observaba estrellas en el hemisferio sur, pues también fue una de las responsables de la clasificación espectral iniciada por Williamina y que ahora conocemos. De hecho, sucedió a Williamina Fleming en la dirección de las mujeres de Harvard. Una de las más destacadas figuras también de estas mujeres es Cecilia Payne-Gaposchkin,
mujer que también, gracias al favor y el permiso y por ser amiga de un astrónomo, consiguió también acceder a un observatorio en alguna ocasión, pero no profesionalmente, no estaba permitido. Y ella, por ejemplo, escribió 150 artículos, 4 libros y fue la primera cátedra de Harvard. Estas mujeres llegaron a reducir hasta 10 millones de placas fotográficas y más de 200, perdón, de 10 millones de estrellas, perdón que me fui para atrás, llegaron a analizar más de 200.000 placas y detectar más de 10 millones de estrellas. Fueron las responsables de esta clasificación O, B, Feingold, Gay, and Kiss Me Right Now Sweetly. Pues precisamente estas mujeres, con esta regla mnemotécnica, recordamos esta clasificación que ha sido ampliada con las estrellas Wolf-Rayet, con el W, y otras estrellas como LT, que son más enanas, más frías, y más recientemente con otras llamadas RNC y S, ¿no? Estrellas ricas en carbono. Con todo ello, decir que, bueno, todavía seguimos usando este criterio espectral de las mujeres de Harvard. Otras mujeres destacadas de la época, además de Cecilia, tenemos que Margaret Burbidge, británica, tiene este apellido por su marido, que también es Burbidge, hizo una de las primeras contribuciones a la teoría de los cuásares y también al entendimiento del proceso de nucleosíntesis, cómo se forman los elementos dentro, en el interior de las estrellas. Llegó a ser directora del Real Observatorio de Greenwich e incluso presidenta de la Sociedad Americana de Astronomía. Y otra mujer muy destacada, que era una de las fotos que le mostré al principio, era Vera Rubin. Nació en Filadelfia, estadounidense, una de las pioneras en el estudio de las tasas de rotación galáctica y además pionera en ese estudio de curvas de rotación plana, que es la evidencia más directa y robusta de la existencia de materia oscura, que si bien la descubrió Zwicky, ella encontró la primera evidencia a través de esas curvas planas de que existía materia más allá de lo que veíamos de una galaxia, ¿no? Y ella tenía una frase que cito aquí por el tema del que trata, es que la igualdad era tan elusiva como la materia oscura. De hecho, sigue siendo bastante elusiva, aunque se está estudiando mucho sobre ella. Y termino con Jocelyn Bell, una mujer también muy reconocida, a la que sigue, bueno, viva, afortunadamente. Tuve ocasión me gustaría compartirles, ya les compartiré la entrevista que le hice dentro de un programa, se llama Voces, que hacía el Instituto de Astrofísica de Canarias a figuras ilustres que venían a Canarias, desde Michael Major, Didier Queloz, o podían ser Jocelyn Bell, y otras muchas personas a las que algunas tuve porque colaboraba con ellos y ellas en la unidad de comunicación y algunas de las entrevistas las preparé yo. Y en la biblioteca del IACEL hice una entrevista a Jocelyn Bell y realmente ella pues, ha sido destacada porque, por un lado, porque no accedía a la universidad, suspendía los exámenes hasta que consiguió con mucho esfuerzo graduarse en Glasgow. Finalmente se doctoró en la Universidad de Cambridge y por sus trabajos en Cambridge se descubrieron los primeros pulsars que, como bien saben, pensaban que eran hombrecitos verdes, 1, 2, 3, hasta que se descubrieron que eran estrellas de neutrones que emitían con gran intensidad y periódicamente chorros de intensidad de luz. Pues bien, también se ha dicho siempre, y es algo que, bueno, quizá hemos errado, que no obtuvo el premio Nobel poco después, le dieron el premio Nobel a Hewitt y a Ryle, a sus jefes, a sus directores, por este trabajo, aunque en realidad, esto también es controvertido, parece ser que el premio Nobel se les dio por sus estudios y descubrimientos y avances en radioastronomía, no en particular por el pulsar. Pero el pulsar es un detonante y una de las mayores manifestaciones o uno de los trabajos más relevantes en ese estudio de la radioastronomía. Pero en fin, lo cierto es que muy pocas mujeres han recibido el premio Nobel, poquitísimas, y bueno, y menos en astronomía, lo cual era entonces también bastante impensable. Y cuando entramos en nuevos tiempos, y cuando hablo de nuevos tiempos, porque ya Jocelyn Bell estoy hablando del siglo XX y siglo XXI, pues todavía vemos que muchos es necesario y seguimos hablando de esto, de igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, en los sesgos en el ámbito laboral, de lo que hemos hablado en el Café con Estrella y que tantas ideas tan importantes e interesantes han surgido. Por eso todavía es necesario seguir hablando de ello. Por eso es necesario seguir creando comisiones y planes de igualdad que ojalá estuvieran erradicados. Igual ojalá no tuviera que existir el 11F ni el 8M, porque la igualdad es plena y real, pero mientras no sea así, hay que seguir concienciando y por eso existen los planes de igualdad. Yo, para no cansarles, solo algunos datos. Según datos recientes de Naciones Unidas, las mujeres suelen recibir menos ayuda en investigación que sus colegas,
un 33% frente a un 12%. Mujeres hoy por hoy en ingeniería e informática están en torno a 28 y 40%. Fíjense, ha crecido mucho el número de mujeres en informática. En inteligencia artificial, que es algo muy de boga y muy emergente, sin embargo, solo la quinta parte. Y en astronomía estamos en torno al 20-30%. En algunos países del norte de Europa, incluso por debajo. Según la Comisión del Estatus de la Mujer el año pasado en Nueva York, nos decían que en 2050 el 75% de las profesiones estarán vinculadas a carreras STEM. Esto va a significar que si el 50% de las mujeres del mundo no tienen ni siquiera acceso a Internet, la brecha salarial y esa disparidad, como antes hablábamos en el Café con Estrella, que existe de mujeres en ciencia y tecnología, se va a agudizar si no tomamos medidas urgentes y pronto. ¿Por qué esos factores? Si analizáramos cuáles son los factores de esa brecha de género en carreras científico-tecnológicas, muchas veces son estereotipos. Esa idea de que las capacidades cambian. Tú no tienes capacidad, ellos son más aptos para esta disciplina. Otro, el acceso a la educación. Hablamos de las barreras culturales y sociales que impiden que muchas mujeres en el mundo tengan acceso a una educación plena e incluso, pues máxime, en carreras de esta índole científico-técnica. Reconocimiento y visibilidad, lo han dicho antes ustedes, que en muchas conferencias, en congresos, son pocas las mujeres visibles, que sean pocas las referenciadas, son pocas las premiadas, son pocas las publicaciones de las que hacemos mención. La infrarrepresentación en puestos de liderazgo y de tomas de decisiones. Mientras, mira, Premios Canarias, ahora está siendo escandaloso y controvertido aquí. 87 Premios Canarias, no sé si son 11, han sido mujeres. Un número es así, esa es la proporción. De casi 80 y pico, 10 y pico mujeres. ¿No hay mujeres con talento en Canarias para obtener esos premios? ¿A qué se debe? Pues el jurado son los mismos premios, con lo cual a lo mejor resulta que hay algún sesgo. No digo yo que no, no los hombres todos van a votar a hombres, pero hay que estudiar por qué esa infrarrepresentación también en premios. Y luego la conciliación y la corresponsabilidad. Hoy por hoy, el 85% de la conciliación sigue teniendo nombre de mujer. Y eso implica luego parcialidad en el trabajo. Parcialidad en el trabajo, ¿qué significa? Menos remuneración. ¿Qué significa menos remuneración? Menos cotización, menos renta, menos prestaciones en desempleo y jubilación. ¿Y eso qué implica? Menor independencia económica. Y mujer y dinero también van de la mano. Como decía nuestra compañera Enrique von Platen ayer en una charla que nos dio en el Parlamento de Canarias. Yo en algunos dos artículos que escribí ahora con motivo del 11F que me pidieron el Instituto Canario de Igualdad y un periódico local de Canarias, sacaba eh, saqué algunas conclusiones sobre por qué es necesaria que haya más mujeres en ciencia. Yo era la primera que decía, bueno, ¿qué más da si somos 20, pero que todas las que queramos estemos? Esa era mi idea hace tiempo. Bueno, no me preocupa que seamos 20%, mientras todas tengamos la libertad de llegar. Pero es que en realidad es importante que haya un poquito más de paridad. ¿Por qué? No que haya entre mujeres, ojo, antes lo hablaba Esther y lo hablaba Heike, no se trata, ninguna queremos estar por ser mujer, sino por lo que tenemos. Lo que se trata es si hay menos, ¿dónde están esas otras con talento que pueden estar aquí? No están. ¿Por qué no están? Si valen y están. No, no que se la den a ellas por ser mujer, no que descubramos a esas mujeres, que las animemos y las ayudemos a estar ahí en esas carreras tan competitivas, tan sacrificadas, que te hacen renunciar muchas veces a tu vida personal y familiar. Entonces, ¿por qué es necesario que haya más mujeres en ciencia? Y como digo, en ciencia puede estar, esto se puede aplicar a cualquier otro ámbito profesional. Pues porque enriquece la toma de decisiones y resolución de problemas de ámbito científico, porque fomenta la innovación y la creatividad y además da enfoque diferente por la pluralidad, aportando muchas veces soluciones innovadoras y efectivas, porque contribuye a la igualdad de oportunidades eliminando barreras y prejuicios de género. Porque también las mujeres con los hombres debemos resolver conjuntamente problemas complejos globales como el cambio climático y la salud pública de manera integral. Por eso tenemos que estar en todas esas comisiones donde se abordan estos problemas. Porque tenemos que desafiar los estereotipos existentes de género, motivando que las futuras generaciones, niños y niñas, puedan seguir en carreras STEM. Y además porque no es un imperativo ético, es un asunto de justicia social. Mejora la calidad y el impacto de la investigación científica y además contribuye al avance global del conocimiento y del bienestar en la sociedad. En la realidad seguimos teniendo discrepancia. Por ejemplo, hablé ayer con la presidenta de la Comisión de Igualdad del IAC, digo,
le dije que no, hacía años que no tenía datos actualizados, me dijo que no ha cambiado mucho en los últimos años, que esta es la realidad todavía en el IAC, las burbujas azules son puestos directivos de hombres y las naranjas son puestos directivos de mujeres. Hicimos cuenta que de los 3 departamentos de instrumentación, educación y de investigación, solo una mujer ha sido coordinadora del Instituto de Personal del Instituto de Astrofísica. Ha habido 2 en educación que son de la universidad, pero del IAC, personal investigador, solo una mujer, Begoña, que fue una de nuestras compañeras, Begoña García Lorenzo, que fue coordinadora de instrumentación. Bueno, pues es una realidad que aún hay cosas que cambiar. En astroturismo yo siempre pongo este caso de nuestra querida Florita en Muyacas Misminay, un paraje Starlight, y datos que tenemos es, en general, esto fue en el año 2022, 55% de las monitoras fueron mujeres. En general estamos en un 47-53%, 47% mujeres en los últimos años, 53% hombres. No está mal, estamos prácticamente en la paridad y sin habernoslo propuesto, ¿eh? No me he hecho ninguna flor. Porque esto ha sido porque ha salido. No he dicho que no a nadie. Y en realidad nos alegra que haya sido de forma natural, y es lo que parece que debe ser natural, tener tantos hombres como mujeres. Pero por ello se han creado, por ejemplo, en la Sociedad Española de Astronomía, una comisión para igualdad, para trabajar y debatir, como hemos hecho hoy, los problemas que a todos nos atañen. También se ha hecho dentro de la Unión Astronómica Internacional, existe una comisión y actualmente, pues primero fue Silvia Torres, después ha sido Debra Elmegri, desde 2019 presidentas de la IAU. Ahora va a ser un señor, pero bueno, hemos tenido presidentas en la IAU. ¿Qué hacemos? Pues normalmente charlas de mujeres en astronomía. He puesto algunas que he hecho yo este año. Pues también otras que ha hecho el IAC, ponernos unos pequeños vídeos con nuestras historias, las mujeres, visibilizando a las mujeres científicas y tecnólogas que hay en el IAC y vernos como mujeres normales, mujeres reales, mujeres que llevamos una vida natural como cualquiera y que la ciencia es divertida y que la ciencia salva vidas y que la ciencia es importantísima y que sin ciencia no hay planeta, como sin cielo tampoco. Por tanto, qué bonito es contribuir a algo que realmente ayuda al planeta a ser mejor, ¿no? Y bueno, también terminar con, les invito, el IAC también, estas historias las ha plasmado en unas publicaciones que se hacen periódicamente, con cierta regularidad, antes eran mensuales, ahora no sé si trimestrales, se llama Paralaje, y una de ellas es Mujeres en Astronomía, donde también a todas las ingenieras y astrónomas del IAC nos visibilizan y cuentan quiénes somos, ¿no? Y bueno, yo también decirles que, bueno, este es el vídeo que también se ha preparado y invitarles, claro, no están aquí y no se va a retransmitir por streaming, pero mañana tengo un foro de mujeres científicas y tecnólogas de Canarias, donde 8 mujeres, desde geólogas, ingenieras de teleco, médicas, yo como astrofísica en mi caso, pero tenemos también a catedráticas de informática y Débora también es de Teleco, Carolina Mayol es antropóloga, Teresa Giraldes catedrática de fisiología, Inés Galindo es geóloga y Clara Girón es médica, así que las he nombrado a todas, moderadas por Verónica Martí, que es la nueva jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica del IAC, y vamos a debatir, a plantear pues, una mesa redonda para hablar de estos temas de los que estamos hablando hoy. Y ya concluyo con esta transparencia donde les doy las gracias y voy a citar esta frase de Rosalind Yalow, médica estadounidense, que dice que el mundo no puede permitirse la pérdida de los talentos de la mitad de las personas. Y si estamos aquí y si hablamos de esto es para resolver la multitud de problemas que a todos nos preocupan. Así que muchísimas gracias y con esto acabo mi presentación. Así que perdón porque he ido así como un poco rápido y atropellada, pero bueno, por contar pinceladas que igual les pueden servir, porque cualquiera de estas historias pueden ser bonitas para sus relatos, ¿no? Pues bueno, gracias a Muy todos. bueno, Muchísimas estupendo. gracias. Y quiten si quieren preguntar o comentar, soy todo oído. Lola, que te acabo de ver, que no te había visto. Bienvenida. Hola, Y te Raúl, escuchaba de veo. principio, pero es que he estado calladita para no interrumpirte. ¿Qué tal? Ah, muy bien, Lola, muy bien, gracias, niña, todo bien. Bueno, Muy pues, bien. ¿alguna pregunta? Antonia, soy Mucha materia, Margarita. mucha materia. Ah, Nos has dado mucha Margarita. materia. Muchas gracias. Gracias, Lola, cariño. Margarita.
¿Qué tal? ¿Cómo estás aquí desde Mallorca? Un Sí, saludo para todos los que estáis ahí. sí. Decirte que es un gusto, es un gusto. Ha habido momentos en los que, por más deprisa que fueras, toda la información llegaba a mi cerebro, así que no, ahí estamos dándolo más. Eh, pues es que sí, las mujeres, yo creo que solo hay que hacer una vista atrás, como tú has hecho una retrospectiva tan de cronología, y creo que las mujeres, al igual que los hombres también, pero quiero decir que las mujeres ahí hemos estado dándolo y que no ha sido fácil, pero gracias a todas esas mujeres que no lo han dejado de lado, que no se han achantado, sino que han echado cabeza para adelante y en algunos casos pues se han jugado la vida con ello, pero gracias a eso pues ahí están los resultados y ahí vamos, ¿no? Yo creo que es muy importante. En mi Sí, caso señor. particular, solo soy un pequeñito, nada, mínimo granito de arena aquí haciendo que Mallorca sepa lo que es un parque Starlight. Pero ahí estoy también dándolo Eso a es lo ver si bonito. progresamos. Eso es lo bonito, Margarita. Y ese Ahí pequeño vamos. es mucho, es muchísimo lo que se puede sembrar alrededor, ¿eh? Así que Muchas mucha gracias. enhorabuena a todos los que estáis haciendo también este trabajo que es top. Gracias, muchísimas gracias, Margarita. José. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Me escucháis? Sí, sí, sí. La charla que decías que mañana tienes una mesa redonda, dices que no es pública. Es pública, pero en Tenerife, en el Museo de Ciencia y el Cosmos, yo para que vengan a Ah, verme allí también. Entonces, creo que tenemos un problema de avería de streaming y hasta que lo resolvemos, pues vamos a hacer presencial. ya. Entonces, va a Poca ser, visibilidad, entonces. Estáis hablando me de da a más mí. visibilidad. Déjame hablar con mi equipo de streaming de allí, de a ver si lo pueden resolver y podemos dar cobertura de alguna forma, con el ordenador, si yo lo tengo, no sé, pero o si lo grabamos y luego lo podemos retransmitir. Ok, Voy a plantearlo. Porque ya les digo que pueden contar, yo creo que pueden ser historias muy bonitas y es algo que quiero hacer de vez en cuando, poner a mujeres para que se les vea, mujeres que están claro, haciendo cosas apasionantes. Y también quiero hacer otra cosa de hombres y mujeres, que es la ciencia en Canarias. Quiero pero hacer que una llegue. serie de foros en Canarias porque es en el Museo de la Ciencia y no me puedo ir de aquí. Entonces, visibilizar toda la ciencia que se hace en Canarias, pues, con hombres y mujeres que están haciendo pues, en distintos campos, que también nuestros jóvenes vean qué ciencia hacemos aquí, desde oceanografía, volcanología, astrofísica, en fin, que sepan que aquí hay cantera y hay material y hay recursos para botánica, biología, vulcanología, etcétera, ¿no? Espero, bueno, esos son algunos de mis proyectos en el museo y ojalá, y también comprar un streaming, ya está pedida la oferta, un super streaming para poderlo compartir. Y también quiero que ese Festival Starlight en un futuro, desde que tengamos el streaming, se haga allí, para que haya personas viéndolo en persona y en streaming, pues como lo hacemos, ¿no? Y a ver si esto es un aliciente, aquellos de ustedes que ven el streaming pueden venir a darlo en directo al Museo de la Ciencia del Cosmos. Les invitaríamos a venir. Un Con lo poquito, cual, hombre, ellos un poquito tienen lejos. nada, un poco lejos, pero lo mismo de lejos cuando yo voy para allá, ¿eh? No se me... Muy bien, José. Virginia. Hola, Ay, buenas tardes a todas. ¿Qué tal? buenas tardes, Virginia. Buenas tardes. Varias cositas me gustaría comentar. En primer lugar, Antonia, faltas tú en esa lista. Un placer escuchar tu charla, pero bueno, echamos de menos tu nombre, Qué ¿no? linda, no, no caía que me estabas diciendo, qué gracioso. Yo digo, ay, pues sí, estoy en el cartel. Sí, Qué seguramente en algún futuro estarás ahí o esperemos que lo veamos todas. En segundo lugar, me gustaría también decir que, bueno, en Twitter ahí atrás salió la noticia de que Katherine Johnson, una de las computadoras, esta mujer que hacía los cálculos manuales, ¿no? De manera manual para los viajes estelares de los astronautas y tal, esta mujer tan valiosa, pues le hicieron una muñeca Barbie y comentaba la gente en Twitter, pues con muy mala intención, algunos, como es esta red social, ¿no? Decían, pues, ¿quién va a comprar esa muñeca? No la va a comprar nadie. Y aparecían, pues, varios diciendo, pues yo la tengo, imágenes de... Son pocos, pero bueno, está ahí, ¿no? En el mundo Barbie, esta mujer. También me gustaría comentar que Rosa hablaba de estos encuentros tan interesantes de mujeres y a mí esos encuentros
y este que vas a tener tú en marzo, a principios de marzo, con estas mujeres científicas de Canarias, me parecen fabulosos porque es la manera de que las mujeres cojamos fuerza, son esos eventos, esos encuentros, es para fortalecernos entre nosotras. Otra cosa es la segregación, como comentaba antes Antón, ¿no? Que esa práctica que hacen en la Universidad de Vigo de llevar solo a las niñas a las universidades. Eso me raya bastante y yo creo que entendéis por dónde voy, ¿no? Y por último lugar, también me gustaría hablar de la brecha hemisferio norte, hemisferio sur. Ya no solo que existe una brecha en este hemisferio norte nuestro, hombres, mujeres, de la cual estamos todas de acuerdo, sino que el hemisferio sur no existe, o sea, no tienen posibilidades, nos estamos perdiendo muchas mentes muy privilegiadas que no tienen la suerte de que tenemos muchas de las oportunidades que tenemos en el hemisferio norte, ya no solo mujeres, sino hombres en el hemisferio sur, ¿no? La diferencia que hay de oportunidades y bueno, que la globalización, bueno, es uno de los grandes males también de este planeta nuestro, ¿no? Esa brecha tan grande, hemisferio norte, hemisferio sur. Y Tienes gracias por vuestra atención. Virginia, gracias a ti. Y de hecho, mira, estos foros que hacemos es para hombres y mujeres, evidentemente, pero visibilizarlas a ellas, que todos veamos a estas mujeres, ¿no? Y ponerlas en valor y saber las cosas que hacen, ¿no? Y que vean también que hay mujeres haciendo ciencia. O sea, que esa es la idea, pero claro, es para hombres y mujeres. Esto está abierto a todo. Y Y luego los claro, que haremos de ciencia, pues sí, ahí pues vendrán pues de todo, ¿no? Ahí no haremos ninguna distinción. Y la verdad que sí has dicho una cosa importante. De hecho, yo propuse, tengo una mesa redonda la próxima, cuando viaje a Comisión del Estatuto de la Mujer, yo estoy en una mesa redonda y se va a hablar de la pobreza, ¿no? De la pobreza con nombre de mujer, tiene nombre y perfil de mujer en el mundo, globalmente, sobre todo. Y yo quiero hablar sobre la pobreza energética, digital y también en carreras STEM. Y ahí eso vincularlo con el cielo, porque de verdad que si voy a hablar de lo de ese 18. Entonces, pues relacionar la parte energética, ese abuso, la sobreiluminación frente a los 2.900 millones de personas que no tienen acceso a energía, 1.300 millones que no tienen acceso a electricidad, esa gran mayoría hemisferio sur. Por lo tanto, la brecha salarial también es mucho mayor en estos países subdesarrollados, ¿no? Entonces, bueno, en fin, es verdad que hay una triple brecha o más en estos casos. Es verdad, Virginia. Gracias por tus reflexiones. Y nos queda, yo creo que Daniel, y vamos, para no dejarle, yo estaría aquí toda la noche, pero como sé que es hora de irse ya a cenar y a observar o a trabajar, pues venga, Daniel, tú cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes, noches a todos. A ver, yo probablemente planteé algo porque hoy en día parece que hablar de política es un tanto peliagudo. Pero a mí me gustaría también un poco que reflexionaras un poco o qué futuro tenemos con estas nuevas antiguas políticas que están resurgiendo otra vez y que yo creo que al final nos lleva un poquito para atrás. Es decir, yo creo que aquí no solo en ciencia, en ningún sitio sobra nadie, o sea, no sobra nadie, creo que debemos incluir todo, y entonces me preocupa esas políticas que ahora mismo están resurgiendo y cómo pueden afectar bueno, al funcionamiento de la igualdad en todos los ámbitos, me refiero, ¿verdad? Ya no solo, hombre, especialmente a lo que nos atañe a nosotros, Sí. que es la ciencia y la astronomía, pero en todos los ámbitos. Pues mira, ayer justamente en esta reunión que estuvimos sobre la brecha salarial, hay una cosa que hizo nuestra compañera que hablar de los negacionismos. En primer lugar, esas cosas que decimos habitualmente como esto, la brecha no existe. El negar, pues, todo este tipo de frases que oímos típicamente en las que se niega que existe un problema y donde nos tapamos los ojos ante una realidad. Entonces, es verdad que luego intervinieron diputados y diputadas de todas las fuerzas políticas que, salvo una que no se presentó, yo no sé si se imaginan cuál no vino. Yo no voy a hacer política aquí, pero hubo una que no vino.
y fueron todas invitadas. Entonces, bueno, sabemos que existen políticas de retroceso, políticas también de personas que niegan que existe una desigualdad evidente y además constatable por datos, no hablamos por lo que no. Si yo hiciera estudio en mi entorno, igual no sale igual que cuando hago un estudio más global, y en otras profesiones, y en otros ámbitos, y en otras comunidades. Entonces tenemos que abrir los ojos, hacer datos, hacer análisis, por eso están estas comisiones, para estudiar la radiografía que existe. Y yo creo que lo que sí valoro positivamente es que creo que hay unanimidad en todas las demás fuerzas políticas, de izquierdas, de derecha, por este tema. Al menos hay sensibilidad en unas más que en otras, y si no, yo creo que por educación y por políticamente, porque sería políticamente incorrecto decir otra cosa, se suman a estas iniciativas donde intentamos entre todos con todos velar por el fiel cumplimiento de estas leyes de representación equilibrada. Entonces yo quiero ser optimista porque en general me encuentro más gente con ganas de hacer que con deshacer porque deshecho ya está todo. Ahora solo es construir y veo más gente mirando hacia el frente. Entonces es cierto que tenemos un grave peligro cuando existe ese sector radical que además puede convencer a muchos y muchas jóvenes, que es lo que me preocupa, que se puedan agudizar incluso ciertos patrones más machistas de los que nosotros vivimos en muchos y muchas jóvenes, que se aliente a determinadas conductas que a mí me resultan realmente atentatorias contra las mujeres. Y esas yo creo que son las cosas que tenemos que trabajar desde la educación más dulce infancia. A nosotros que nos toca, pues educar con el ejemplo, educar con nuestra actividad. Yo a veces lo cuento de forma personal, tengo dos hijos varones, y yo como siempre decía, bueno, ¿y ahora qué me toca? Pues educarlos en la igualdad. A veces me sentía, pues, con lo que nos pasa a todas, mala madre por viajar, por salir, pero digo, bueno, pues les doy lo mejor, están viendo que soy madre, soy trabajadora, puedo ser madre y puedo ser también astrofísica, y no pasa nada. Y además, que nos vean a las mujeres trabajando, lo ven normal. A ellos les parece esto decimonónico, como que no, mi madre lo es, pues ya está, esto es normal. Mi madre viaja, mi madre sale, mi madre trabaja y lucha por sus derechos. Entonces yo creo que eso es el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros hijos, e incluso aunque nos cueste porque nos hemos educado con otra cultura. Y en los partidos políticos, pues esa amenaza la tenemos no solo en España, la tenemos en Europa. Hay radicalismo y ya no solo hablo me preocupa muchísimo Canarias, que vive una migración y problemas de inmigración tan fuertes, ¿no? Esa xenofobia que se está generando. Es realmente muchos pasos atrás. Entonces yo decir, colocarme en la época en la que de Lucrecia Mott, pues no quiero volver a ese siglo, en este sentido, en esto. Entonces no echemos por tierra los logros conseguidos tan difícilmente. Decía, ayer comentaban que según un estudio sería en 2069 cuando consideramos una equidad en el salario pleno. Esperemos que antes y que pronto pues consigamos esa igualdad plena de la que hablamos. Bueno, son las 7:30. Yo les voy a pedir que al equipo de la comisión de eventos, que si podemos poner, como tengo otra cita a las 7:30, otra reunión en otro momento, por chat nos vamos a acordar otra cita. Me piden perdón, pero creo que, bueno, no sé, por lo menos el café se nos alargó, pero creo que mereció mucho la pena. Yo también me he alargado, pero el debate creo que ha merecido la pena. Y les agradezco infinitamente que hayan estado hoy aquí con todos, con nosotros, nosotras compartiendo esta tarde, y que sirva solo para reflexionar, para dar paso y para encontrar las claves para que esta sociedad sea realmente más justa y más igualitaria, ¿no? No de teoría, sino en la De realidad, práctica. Sí. de práctica. Así que infinitas gracias a todos y a todas, se les quiere muchísimo y nos Gracias, vemos Toñi. pronto en el Gracias a ti, próximo Toñi. festival. Gracias, Antonia. Gracias. Un abrazo. Un placer. Muchas gracias. Saludos a todos. Chao, Chao, chao. cuídense Muy mucho. buena la charla. Adiós. Gracias de corazón. Muchas gracias. Adiós. Adiós, adiós.